Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me honra presentarles a Denise Vargas, quien es una líder comprometida con la transformación y el crecimiento, fusionando su propósito, estrategia y poesía para impactar a nivel personal y organizacional. Como directora ejecutiva de la Fundación El Hogar, trabaja para fortalecer la educación y el liderazgo juvenil en Honduras, incorporando una visión emprendedora en el desarrollo de talento. Con más de 20 años de experiencia, ha liderado iniciativas en el sector privado, impulsando estrategias de negocio y ha promovido la equidad para mujeres y jóvenes. Su trayectoria en Naciones Unidas la consolidó como una voz en la defensa de oportunidades. Además, su pasión por el arte y la poesía refuerza su visión de liderazgo basada en creatividad y conexión humana. Denise, bienvenida. Es un honor tenerte en Unleash Leadership Podcast. Querida Denise, entonces contanos sobre tu infancia, todas esas experiencias, amigos, experiencias de vida que formaron la líder que tenemos hoy aquí. Yo tuve una infancia y una niñez muy feliz, muy llena de amor, muy plena. Tuve la bendición de nacer en Honduras y de crecer con dos padres ejemplares. Mis papás fueron personas siempre y siguen siendo personas muy trabajadoras y con una integridad realmente ejemplar. Y ellos también, a mí, a mis hermanos, tengo dos hermanos menores, siempre nos fomentaron el espíritu de aprender, de crecer, de buscar, ¿verdad? Además que eran personas muy comprometidas con la sociedad, yo siento que tuve un gran ejemplo en ellos. Mi madre, una mujer que le encantaba aprender, que era maestra de español, y siempre también ese espíritu de aprendizaje y enseñanza continua para mí fue un gran estímulo y una gran lectora también. Y mi padre era un hombre que además de su disciplina de trabajo, un corazón muy noble, un espíritu de vida. Lleno de vida, lleno de deseos de vivir y además un gran orador que le encantaba hablar en público, se sentía muy cómodo, tiene una gran habilidad para expresarse tanto por escrito como verbalmente. Entonces esas fueron influencias desde muy temprano en mi vida. Y con mis hermanos y muchos de mis amistades, mi vida fue tal vez la tradicional de esa época de estar en las calles con amistades, saliendo a andar en bicicleta, jugando, a la vez metida en muchos deportes, muchas actividades, mucha estímulo. Entonces, realmente que además pasando veranos en la playa, no puedo quejarme. Sin embargo, también muy expuesta a la realidad de Honduras desde muy pequeña. Eso también formó la persona que soy.
Mi padre como médico tenía estaba muy expuesto a la realidad del país porque trabajaba en un hospital privado y en un hospital público y nosotros todos cuando vivimos en un entorno donde hay muchos contrastes de las personas que tienen grandes oportunidades y las personas que están muy escasos de oportunidades. Yo diría que todo eso formó la persona que soy. Wow. Y que entonces claramente observamos por qué es que la transformación y la conexión son parte de tu marca personal. ¿Quieres profundizar un poquito por qué esos valores son tan importantes para vos? Ujú. Yo creo que eh, parte de lo que nosotros buscamos, por lo menos yo personalmente, a mí lo que me enriquece es la conexión humana. El hecho de poder formar un vínculo, formar comunidad, ser parte de una comunidad es uno de mis riquezas más grandes y de mis grandes motivadores personales. Y yo diría que fomentar la conexión, o sea, crear comunidad, es crear riqueza porque he visto el valor que tienen las comunidades cuando hay situaciones de retos, de escasez para el crecimiento y para mí ha sido un gran ejemplo cómo la mujer en general en mi país no solo forma comunidad, sino que es comunidad por definición. Y el proceso de transformación yo lo he vivido en mi vida y lo creo mucho en que las personas podemos transformar quienes somos teniendo las oportunidades correctas y entonces siento que también nosotros podemos y tenemos esa responsabilidad de brindarle las oportunidades a las personas que tal vez no tienen esas mismas oportunidades para buscar una transformación de sus vidas y que ellos se empoderen de su propia transformación es para mí una de mis, digamos, objetivos personales y lo vivo en mi trabajo actual, en el hogar, lo vivo en organizaciones que apoyo en temas de liderazgo. Entonces, para mí la transformación se da en muchísimos ambientes y es un eje eh, que conecta en mi propósito de vida. Qué belleza, estás viviendo tu propósito. Sí. Y entonces conversemos sobre cómo vivís ese propósito en la Fundación El Hogar de Honduras, que fortalece a estos jóvenes, les da oportunidades a los líderes del futuro Así y es. donde sos la cabeza de esa organización. Sí. Y yo quisiera que nos compartas cómo esa misión de fortalecer y crear estos líderes del futuro se entrelaza con tu visión emprendedora con Ujú, todas esas, lo transformadora que sos y tu visión ujú. emprendedora. Contanos sobre Y cómo en integras el hogar, ambos. em, nosotros apoyamos a jóvenes que enfrentan, sus familias todavía enfrentan circunstancias muy complicadas y que generan vulnerabilidades y oportunidades limitadas. Nuestra misión es brindar las oportunidades que les permite a ellos em, tomar más control de sus vidas. Y esa visión de emprendimiento se conecta porque la visión empresarial es el sentido de que uno puede llevar a cabo un proyecto y forjarse su camino propio. Entonces Ujú. nosotros visualizamos la transformación no como que nosotros estamos transformando vidas, sino que estamos sencillamente dando las oportunidades que todo individuo se merece, ¿verdad? Y tiene derecho para que los jóvenes hondureños se transformen y descubran su propio camino, sus propias fortalezas y cuál es esa ruta que quieren seguir. La visión emprendedora es un concepto para profundizar, que nosotros nos vemos como aliados de los jóvenes y aliados de sus familias en que ellos mismos vean cómo van a forjar una ruta. Y en Honduras eso sobre todo importante porque nosotros tenemos un alto nivel de desempleo, muy limitada el nivel de empleo formal. Entonces, no solamente como una visión, sino también como una herramienta para salir de la pobreza, es esa visión de el emprendimiento desde el microempresario para salir adelante. Muchísimas gracias, Denise. Gracias por todas esas oportunidades que están creando. Y venís del sector privado. Y en el sector privado generaste gran crecimiento. ¿Cómo aplicas todos esos
conocimientos y todas esas experiencias de crecimiento en el sector social donde estás liderando hoy? Qué buena pregunta. Son dos mundos muy distintos en cuanto a recursos. Sin embargo, hay muchos factores en común. Para mí, uno de los aprendizajes más grandes en la empresa privada es que el desarrollo del equipo es tanto o más importante que el desarrollo del profesional individual. Es en invertir mucho tiempo en la formación de un equipo dinámico, flexible, que esté dispuesto a trabajar en conjunto, a adaptarse, donde está el secreto para poder crecer o para poder transformar o incluso lograr objetivos muy ambiciosos. Cuando se trabaja solo y con una sola meta, pues se puede llegar muy lejos, pero es difícil lograr un cambio sostenible. Cuando trabajamos en la cultura y en esa sensación de equipo y traemos visiones y perspectivas diferentes a la mesa, generamos el conflicto, se crea una visión todavía mucho más grande. Es más fácil soñar en grande y actuar en conjunto, aunque al inicio pueda ser más lento. Ese ha sido el secreto para mí de poder alcanzar cambios muy grandes en una organización. Y pasemos al tema de mujeres, porque también eso te ha caracterizado en Ujú. tu camino de liderazgo, esa defensa de los derechos de las niñas y las mujeres. ¿Qué Sí. consideras que nos hace falta o cómo podemos utilizar el liderazgo para generar transformación en la inclusión de género? Estamos viviendo épocas de mucha polarización donde necesitamos generar todavía mayor diálogo constructivo, donde las partes lleguen a la mesa con mayor autenticidad. Eh, Creo que es importante hablar todavía aún más sobre los obstáculos que viven y no ver el rol de la mujer y el liderazgo de la mujer aislado del liderazgo masculino, sino, en mi opinión, es importante tener ese diálogo en conjunto. Yo lo he vivido personalmente, he trabajado en ambientes muy masculinos, ¿verdad? En la industria de motocicletas, la industria de tecnología, y ahora en el sector social en ambientes muy femeninos. Y siento que hay una oportunidad de mantener ese liderazgo auténtico del hombre y de la mujer junto y unido, donde no hayan tanta disparidad y traer esas conversaciones a la mesa. Eso diría yo que es un reto que hay, haciéndole de una forma constructiva, genuina, incluso que veamos ese diálogo a veces que llega hasta una discusión como algo constructivo. Encanta porque es construir confianza, esa Construir confianza. conexión donde Ujú, nos respetamos los unos a los otros y conectamos desde nuestra esencia. Generamos mayor innovación, como mencionabas antes, en esa colaboración e inclusión de ideas y generamos un mundo mejor para todos. ujú, Muchas gracias, Denise. Y bueno, tu vida también ha sido marcada y me encantó escuchar sobre tu mamá como maestra de español, tu papá con esa habilidad de comunicación y entonces tenemos a una poeta también con nosotros aquí, además sí. de la gran empresaria y emprendedora social, sos poeta. Contanos sobre cómo la poesía ha influenciado tu liderazgo. Mm, muy buena pregunta. La poesía para mí es un estado reflectivo y es una oportunidad de introspección. Cuando estoy escribiendo o leyendo poesía, reflexiono y eso me permite buscar en mi interior, cuestionarme, conocerme más y buscar la autenticidad, encontrar mi propósito, mi voz. Y creo que eso es una, digamos, tarea o actividad muy sana que le recomendaría y que le recomiendo a cualquier persona que esté en un puesto de liderazgo. Esa introspección frecuente, esa búsqueda también de tu propia voz, independientemente de que uno escriba o no, eso contribuye mucho a hacer
un líder que tenga vulnerabilidad, que tenga empatía, que pueda entender que siempre hay dos lados de cualquier historia y que en la medida que estamos dispuestos a escuchar y practicamos ese silencio, esa introspección, también podemos traerlo a una conversación con el equipo, formar puentes entre un equipo que piensa tal vez muy diferente. Para mí eso es lo que trae la poesía: empatía, introspección y sobre todo mucha vulnerabilidad. Cuando yo escribo un poema y tengo que compartir algo de mí misma, es una práctica retadora, ¿verdad? Abrirte, entrar a las partes más oscuras, sacarlas a la luz. Y sin embargo, el líder vulnerable es un líder que puede generar lealtad y que puede encontrar en la vulnerabilidad de otros la fortaleza. Muchas gracias. Yo he encontrado que cuando uno en los equipos utiliza la poesía en un espacio de reflexión, crea esos puentes que nos mencionas y bueno, soy fan y admiradora profunda de tu poesía y espero que en un ratito nos compartas Claro que sí. alguna poesía. Pasaste por Naciones Unidas. Ujú. ¿Cuáles lecciones de lo que aprendiste ahí todavía aplicas hoy? Que, que los problemas del mundo son mucho más complejos y que no tienen soluciones sencillas. Para mí, simplificar, buscar una solución sin entender los sistemas, la complejidad de los sistemas que fomentan, por ejemplo, la pobreza o la desigualdad. Si no tenemos el contexto y entendemos cómo esos sistemas son la raíz de los problemas, vamos a buscar soluciones parciales o sencillas o superficiales. Esa perspectiva tan macro que viví en Naciones Unidas me permite mantener una visión macro al tener una conversación individual, a entender que esta persona viene con un contexto que viene, que ha vivido sistemas personales que crean una realidad muy diferente a la mía. Entonces eso me permite tener una empatía, eh, y no simplificar, realmente dedicarle el tiempo a encontrar la raíz de un problema. Eh, una de las tareas de un líder es realmente descubrir cuál es el problema y cuál es la solución, pero a veces tratamos de ir muy rápido a la solución. No incorporamos, por ejemplo, en el hogar es tan importante incorporar a todos los jugadores que están involucrados en digamos, en el proceso de educación de un joven, ¿verdad? No somos nosotros como en el área educativa quienes decidimos. Hay que escuchar al joven, a la familia, al gobierno, o sea, para entender. Ese diría yo que es el aprendizaje y cómo yo traigo esos esquemas más abiertos al trabajo en la empresa privada o en el trabajo social. Vinculando todos los sectores en la colaboración. Ujú, Gracias, Denise. Y como mentora de ujú. líderes emergentes, ¿cuáles son esas características que encontrás en los líderes resilientes y de influencia? Mm. El líder resiliente tiene muy claro su propósito y entonces está dispuesto a, ok, enfrentar obstáculos, pero entonces buscarle otra ruta de camino a su propósito. Cuando trabajamos con una misión muy cercana a nosotros mismos, no nos rendimos, buscamos un camino diferente. Para mí ese es uno. Y el otro es que estamos dispuestos a escuchar, porque si no escuchamos las opiniones y sugerencias de los que estamos a nuestro alrededor, perdemos muchísimas oportunidades. Yo diría que esas dos son, y lo he vivido, ¿verdad? He tenido mentores y sé que esas han sido muchas de las herramientas que a mí me han beneficiado. ¿Hay algún mentor que recordés que quisieras Mm. mencionar? Fue un gran mentor para mí, fue don Ricardo Maduro, quien fue presidente de Honduras y tuve la gran suerte de que fuera mi jefe por más de una década. Él, además de ser un hombre
extremadamente brillante, era un hombre con mucha calidad humana, porque todavía trae esa calidad humana a todo su entorno. Yo con él aprendí varias cosas. Uno, em, bueno, aprendí que eh, cuando uno está trabajando en un proyecto, lo primero es creer que es posible y creer que uno puede. Entonces, él tenía esa facilidad para creer en otras personas, creer en mí, por ejemplo. Él podía ver en mí aspectos que tal vez yo no miraba. Entonces, aprender también a creer en que uno puede entrar en una industria completamente diferente, a transformar una organización de principio a fin. Creo que el primer paso, y que a veces lo obviamos, es que primero tenemos que creer que es posible. Para mí eso fue. Y la otra cosa es que aprendí a recibir retroalimentación. Él era un líder que daba retroalimentación en cada reunión. Yo salía de cada reunión aprendiendo algo nuevo de mí misma y a entender que la retroalimentación positiva y la negativa, ambas me sirven, pero no definen quién soy. O sea, cometer un error o tener un área en que mejorar. Entonces fue temprano en mi carrera que aprendí a recibir retroalimentación y a entender que con la retroalimentación correcta uno puede cambiar. Entonces también eso va vinculado al tema de la transformación personal. Las personas sí podemos cambiar si tenemos suficiente motivación y si tenemos una claridad de los roles. Gracias, Denise, y qué dichosa que aprendiste muy joven a recibir la retroalimentación como ese regalo que es, porque, y voy a plantearte esto porque muchos líderes emergentes nos escuchan y generalmente cuando uno arranca la carrera profesional y le dan retroalimentación, uno busca muchas excusas o pone muchas excusas. ¿Hay algún momento que marcó ese cambio en vos y decir, no, esto es un regalo para mí, ¿cómo lo recibo? Él me dijo una frase que decía, el hecho de que este factor de ti necesite mejorar no quiere decir que tú como persona no eres completa, o sea, o que mi Gracias. criterio, mi opinión de ti misma cambie. Al contrario, en la medida que estás dispuesta a trabajar en ciertos aspectos, más te valoro. Entonces, yo creo que si nosotros entendemos que a veces podemos escuchar 100 cosas positivas y escuchamos una negativa y nos aferramos a esa negativa. Hay que regresar, retroceder y pensar, bueno, tenemos una serie de fortalezas y es, es un regalo que nos da una persona que nos da la retroalimentación. Dar retroalimentación no es fácil, Mm, es, es más difícil recibirla, claro, pero darla tampoco es fácil. Y sí, entonces, si ¿no? nosotros ponemos mucha resistencia, vamos a dejar de recibirla. Y entonces y entender que ese pedacito solo nos va a ayudar a brillar más en todo lo demás, que no cambia la definición de las personas ni de mí misma, ¿verdad? Solo es una acción que yo puedo mejorar. Ay, gracias, Denise. Compartirnos qué significa Unleash Leadership para vos. Mm. Unleash Leadership, me encanta. Para mí, yo lo asocio a dos cosas. Uno, Unleash Authenticity. Es el ser genuino, el liderazgo genuino. Yo creo que cuando encontramos nuestro propósito genuino y nuestra identidad y personalidad genuina, pasamos mucho menos tiempo cuestionándonos y frenándonos y más tiempo avanzando y haciendo. Entonces, unleash who you really are, unleash eso, ese propósito y esa autenticidad es uno. Y la otra cosa, unleash leadership, es encontrar tus motores y administrar tus anclas alrededor tuyo. Entonces, los motores y los anclas empezando por los más cercanos. O sea, yo para mí ahorita, yo doy gracias a Dios, yo tengo una pareja de vida, un esposo, que para mí es un motor. Es una persona que cree en mí, es una persona que me impulsa, que somos aliados de vida. Y entonces es tan importante definir y administrar con quién nos rodeamos, quiénes son esas personas,
para poder desatar todo el potencial que tenemos dentro. Incluyendo en eso es buscar mentores que sean motores para uno en la vida. Yo creo muchísimo en los mentores, creo muchísimo en, eh, buscar la sabiduría de una persona que ya vivió lo que nosotros estamos viviendo. Eso acelera y potencia tremendamente nuestro crecimiento, nuestra transformación. Y es esa forma también, a veces podemos ser muy duros con nosotros mismos en nuestra propia retroalimentación. Y un mentor puede ver en nosotros y hablarnos de las fortalezas que ve, y también incluso de las vulnerabilidades, y eso nos ayuda a desatarlo. Nos fortalece. Yo no quisiera irme sin escuchar un poema. ¿Nos podrías compartir? Hay un poema que a mí me encanta Mm. de La Ola y lo relaciono muchísimo con liderazgo. Entonces quisiera que nos compartas el poema y luego una pequeña reflexión sobre el poema y el liderazgo. Gracias, Denise. Sí, voy a leer. Ese poema está en el libro, en mi primer libro que se llama Martes como toda la vida. Es un libro que escribí hace varios años y este es el primer poema del libro, realmente. O sea que Qué también tiene mucho belleza. simbolismo justamente por ese inicio de un trayecto de cambio. Eh, lo voy a leer ahorita. Se llama Gracias. Biografía de la ola. Yo sé por qué la ola se desprende del mar y qué busca en la arena. No hace falta preguntarle. Yo sé por qué se rompe. Sueña con planicies, con los siglos que caben en cada grano de arena. Quiere ser lluvia, caer sobre la copa de un árbol, deslizarse por sus venas y pertenecer a una raíz. Con el tiempo, convertirse en río y regresar al mar con las historias de las piedras que la habrán salvado de esa lenta eternidad de sal. Wow, gracias. Escucho varias cosas y me encanta porque es un poema que no es nuevo para mí, pero que Ujú, me encanta. Y cada vez que te escucho declamarlo, me trae, dependiendo del contexto, diferentes aprendizajes. Hoy quiero resaltar cómo el poema nos habla de la esencia de Denise, una ujú, líder transformadora, como la ola que se permite transformarse a través de la conexión con esos diferentes elementos y cómo se fortalece. Me pareció escuchar las piedras como mentores también. ujú. Así es que muchas gracias Qué por bonito. compartirnos, Denise. ¿Hay algo que quisieras compartir antes de cerrar? Lo que acabas de decir de la poesía y por qué se presta tanto para diferentes ambientes y conversaciones es que la poesía es muy abierta yo mencionaba en otra entrevista que la poesía te abre preguntas. Entonces puedes regresar continuamente a la poesía y en la medida que regresas a un poema, ves también cuál ha sido tu propia evolución, cuánto has crecido tú, cuánto has cambiado de los dos lados y cómo en diferentes momentos te hablan diferentes temas. Entonces, invitar a las personas a que exploren la poesía en sus vidas es realmente algo que genera continuamente, inagotable es la poesía. Muchas gracias por el honor de estar aquí con nosotros. Te mando un abrazo enorme y muchos éxitos. Gracias, Denise. Gracias, Carla, por tu trabajo fomentando el liderazgo y invitándonos a desatar, unleashing leadership, y por ser ese gran corazón también que forma conexiones entre personas y comunidades. Gracias por tu trabajo.